and having enough. Celebrating. KWS, KWS. Celebrating. Celebrating 15 años de mejoramiento genético de KWS en Argentina, Joaquín. Y le recordamos a quienes están del otro lado que pueden seguir participando, sobre todo a través del margen derecho, donde dice consultas. Allí nos dejan las preguntas para que los expertos puedan contestarlas. Y recuerden que, por supuesto, grandes sorteos entre aquellos que se preinscribieron y luego del Celebrating vamos a seguir con los sorteos. Y eso es muy importante. Y cómo ha avanzado estos últimos años el maíz, cómo rompe fronteras. Y como vos lo decías, el manejo agronómico es central, es fundamental, que acompaña, por supuesto, este mejoramiento genético que ha hecho KWS en estos últimos 15 años, Jorgelina. Así es, y por eso vamos a recibir ahora al ingeniero agrónomo Alberto Viñolo, precisamente es el gerente de avance de producto de KWS Argentina. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, Jorgelina. Les quiero comentar en esta breve presentación lo que ha sido para mí la experiencia de trabajar en KWS. Primero les quiero dar el marco general donde desarrollamos nuestra actividad, que es en la Argentina la producción de híbridos de maíz para el mercado argentino. Por un lado, quiero agradecer también a los profesionales que estuvieron en el bloque anterior y en el bloque posterior, que hablaron sobre la potencialidad de nuestros híbridos y sobre la estabilidad, que van a hablar sobre la estabilidad de nuestros productos. Pero en mi caso, lo central es el desarrollo de productos. Es decir, voy a graficarlo e ilustrarlo con una semilla. Estos granos, que son, vamos a figurar como que es el grano del productor, lo que logra en el rendimiento. Y por este lado vamos a observar el mismo grano coloreado para esta situación, que es la semilla. El objetivo nuestro principal del área es lograr productos que mejoren el performance de nuestros productores. Nosotros tenemos que lograr responder las preguntas que tienen los productores y las distintas zonas para elevar los rendimientos y darle estabilidad. Voy a guardar por un segundo lo que es la semilla, el rendimiento, y me voy a quedar con la semilla para hablar específicamente de cómo se logra un producto a partir de una genética. En el caso específico de nuevos productos o de híbridos de potencial, como habló Aníbal, es difícil a veces encontrar esos potenciales de rendimiento a nivel de campo. ¿Por qué? Porque no todos los productores tienen esa profundidad de suelo, la posibilidad de riego, la posibilidad de hacer esas inversiones para lograr potenciar los rendimientos. Entonces, nuestro trabajo es ver cómo esa potencialidad se puede manifestar en los distintos ambientes. Y eso se logra con manejo. Y eso es lograr un producto. Y eso es transformar la genética en algo que puede usar el productor. En el caso del 4321 fue un híbrido de alto potencial, como vimos anteriormente, logrando mayores a 20 toneladas de rendimiento por hectárea, que para llevarlo a los distintos ambientes, conociendo cómo es los ambientes de la Argentina tan variados, planteamos una serie de ensayos para detectar cuál es la densidad óptima en los distintos ambientes. Ese trabajo nos llevó a que planteemos para algunos ambientes densidades muy bajas y recordando que en aquellas épocas generalmente se hablaba de que un productor sembraba 80.000 semillas de maíz por hectárea independiente de
su híbrido y independiente del ambiente que tenía. Hoy ya es común hablar de siembra variable, donde se ajustan las densidades y los insumos a la posibilidad que tiene el ambiente para el rendimiento. Pero a su vez, a este germoplasma le agregamos en KWS 3 tipos de controles, es decir, 3 genes que controlan y que dan la posibilidad de distintos tipos de resistencia a herbicidas. Esto hace que el producto sea más fuerte para trabajar, para que el productor lo pueda adaptar en aquellos ambientes de baja densidad donde la maleza puede ser mucho más agresiva. Hoy este producto, que ya tiene varios años en el mercado, como el KM4321, se llama una versión full y es un producto que se siembra en Uruguay, el sur de Córdoba, hasta Río Negro. Esto quiero demostrar de que la genética hay que darle un manejo. Y ese manejo es el desarrollo de un producto. No es solo tener la genética, sino conocer su performance en los distintos ambientes y cómo puede contribuir a elevar el rendimiento del productor y la estabilidad. Por otro lado, Luis también habló del silo, y la verdad que es una gran satisfacción que hemos trabajado con Julio, nuestro mejorador de maíz, ya que con él, recorriendo lotes, detectamos muchos germoplasmas que nos brindaron unas capacidades de producción para silo mayores. Siempre existió una dicotomía en la producción de híbridos de maíz para silo, donde se contraponían a veces la alta producción de materia seca con la calidad, o viceversa. Nosotros, conociendo los ambientes de los pequeños productores o de los grandes productores que necesitan tener una mayor rentabilidad en función de sus grandes inversiones, trabajamos buscando productos que tuvieran alta producción de materia seca y buena calidad, es decir, alta proporción de grano también. En esas recorridas que hacíamos por Julio, por sus ensayos, 2.000, 3.000 parcelas que visitábamos todos los años, en los primeros años me llamó un día y me dice, vamos a ver unos germoplasmas que tienen un fenotípico excelente para silo, donde podíamos observar caña gruesa, buen volumen de materia seca, buen volumen de sanidad de hoja, una proporción de espiga alta y buena cantidad de granos por hectárea. Con ese germoplasma, Julio se puso a trabajar y logró unos híbridos que después avanzamos y se denominaron KM4360. Ese híbrido 4360 hoy es un estándar en muchas zonas tamberas y muchas zonas ganaderas del país para hacer silo. Esto también es otro ejemplo de cómo, a partir de una determinada genética, podemos cubrir necesidades del productor. Para eso tenemos que conocer cuáles son las necesidades de esos productores. Y ahora, un tercer ejemplo que quiero dar de mi experiencia para cubrir todo el área de lo que es el desarrollo de un producto. Y me voy a referir a la calidad. En mis primeras experiencias con KWS tuve que resolver unos problemas de unas consultas de Juan Bauser y Marcelo Charaviglio, dos vendedores nuestros de Entre Ríos y el norte de Buenos Aires, donde tenían una cierta problemática a la emergencia del cultivo de algunos productores. En aquel momento que no había ni WhatsApp, ni teléfonos inteligentes que podían mandar fotos, sino los primeros BlackBerry, me agarré la chata y me fui hasta esos lugares a observar y a ver la problemática de los productores. Analizamos, recorrimos con los técnicos y revisamos nuestros análisis de laboratorio y realmente no encontramos una razón que justifique esas malas emergencias. Rápidamente solucionamos los problemas de esos productores, pero a su vez internamente desarrollamos una serie de ensayos para conocer cómo en esas condiciones habíamos tenido malas emergencias, ya que con esos mismos batch y lotes de semilla habíamos logrado
una emergencia excelente en otros campos de productores. Hay que hacer la aclaración que donde tuvimos problemas de emergencia eran suelos fríos, de siembras de fin de agosto y principio de septiembre. Este cuestionamiento de los productores nos llevó a realizar los estudios, y esos estudios de ese mismo año nos permitieron detectar una interacción que existía entre determinadas zonas productivas del país con los momentos de cosecha y con los parentales de algunos híbridos. Esa interacción podía hacer que en determinadas condiciones el tegumento de la semilla estuviera roto, que era imperceptible. Esa rotura de tegumento podía afectar la germinación, principalmente en esos suelos fríos donde el germen y la semilla está expuesta a un tiempo prolongado de patógenos. Con estas conclusiones, rápidamente aceleramos el proceso de incorporar una nueva planta, es decir, hacer la inversión de una nueva planta que ya teníamos en carpeta, por un lado. Y por otro lado, aumentamos el presupuesto en investigación de la producción, planteando nuevos ensayos para detectar esos problemas de germoplasma. También, a su vez, buscamos nuevas zonas ecológicas para producción de semilla, donde nos den más estabilidad. Y por último, también investigamos nuevos terápicos para aplicar a la semilla. Todas estas acciones juntas, a partir de una problemática de un productor, nos llevaron que en los últimos años KWS tenga una de las mejores semillas del mercado, una calidad y un estándar de calidad física, calidad germinativa muy alta, también con la presentación de los productos que hemos logrado. En definitiva, para KWS, la semilla, su genética, su calidad son nuestro norte. Pero yo por todos estos años me he sentido orgulloso de la incorporación de nuevos profesionales que nos han permitido lograr mejorar el performance de nuestros productos. Pero a su vez, estos nuevos profesionales con nuevas herramientas, sus investigaciones y sus trabajos han mantenido el camino que iniciamos hace 15 años, buscando soluciones novedosas para cubrir las necesidades de los productores y sus ambientes. Muchas gracias. Seguimos festejando, seguimos celebrating, Jorgelina, y por supuesto seguimos en la planta de producción. Orgullo para KWS aquí desde Balcarce. Así es, y por supuesto, como estábamos hablando del sur de la provincia de Buenos Aires, como estamos hablando de esta región de la parte núcleo de nuestro país, vamos a ir precisamente a conocer una entrevista que mantuvo Agenda Agraria los colegas de dicho programa con Martín Parco, hablando exclusivamente de los híbridos para el sur de la provincia de Buenos Aires. Nuestro objetivo es tener un intercambio fluido con el productor bajo el lema de genética y agronomía, ¿no? Genética desde lo que sería el producto en sí, desde los híbridos, con todas sus aptitudes y sus tecnologías, y de la parte de agronomía con lo que sería el manejo, ¿no? El manejo desde la planificación y lo que sería la determinación del cultivo que vamos a hacer puntualmente en cada ambiente y en cada lote. Y siempre el maíz tracciona y siempre está como ahí pendiente, pero es un cultivo de gran importancia, ¿no?, en el país, y eso va a estar siempre presente. Un equipo de híbridos de cosecha anticipada. Dentro de ese concepto tenemos al KM3916 en sus versiones Gel-Stack y Viptera 3, y también tenemos el híbrido KM3927 en su versión Viptera 3. Esos dos híbridos lo que tienen es, por un lado, un excelente comportamiento agronómico. Eso le da una resistencia tanto a hueco y a quebrado, sumado a lo que sería la relación del largo de ciclo y el rendimiento. Por lo que, desde el lado del largo de ciclo, ambos son de ciclo intermedio, uno de madurez relativa, el 3916, del orden de los 119, y el 3927 de madurez relativa de 117. Pero ambos comparten la misma relación en lo que sería rendimiento y humedad. La característica principal dentro de este equipo es que el 3927 lo que tiene es
a 1,5 o a 2 puntos de humedad menos que el 3916. Eso le confiere que a igual momento de cosecha, lograr cosecharlo con una humedad un poco menor. En lo que se refiere a estreses, tienen los dos muy buen comportamiento, sobre todo el 3916 con lo que es el estrés de altas densidades, tolera mucho lo que sería la alta densidad, responde a la alta densidad. Eso lo tenemos medido y tenemos muchos ensayos de densidades contrastantes y vemos como el 3916 soporta ese estrés. Y por el otro lado, para lo que sería baja densidad y lo que sería ya no tanto el estrés lumínico, sino lo que sería el estrés hídrico, el 3927 también vemos un muy buen comportamiento por su comportamiento, lo que sería la fijación de granos en segundas espigas, lo que le hace una estabilidad en el rendimiento, ¿no? Al bajar un poco la densidad. Gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. Recuerden, por favor, que pueden hacernos todas las consultas que quieran. Vamos a ir respondiéndolas. Y, por supuesto, van a participar de sorteos todos aquellos que nos compartan sus fotos en redes sociales con el hashtag Celebreading. Así es, y ahora te invito a compartir con un experto, un referente como es Lucas Borrás, es ingeniero agrónomo y nos va a hablar precisamente de la estrategia genética para lograr estabilidad de rendimiento y tolerancia al estrés. Lo vemos. Hola, mi nombre es Lucas Borrás, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNR. Bueno, hoy vamos a estar disertando un poco sobre diferencias genotípicas en tolerancia a estrés y algo de diferencias de cómo los distintos genotipos del mercado responden a condiciones de estrés, condiciones que reducen el crecimiento del cultivo y obviamente el rendimiento. Un poco para entrar en tema, voy a mostrar algunos resultados pasados y después un poco lo que estamos haciendo actualmente con KWS. Este es un trabajo que hizo la gente de Países Unidos que creo que es relevante para el tema y siempre lo intento mostrar porque muestra datos un poco contundentes de la diferencia en tolerancia a alta densidad que tienen los genotipos nuevos con respecto a los genotipos viejos. Es un trabajo que hizo Dewey que hace un tiempo ya y se viene repitiendo de hace mucho, en el cual puso rendimiento en función de año de liberación del genotipo al mercado. Lo que hicieron fue rehacer todos los genotipos de los muy viejos a los muy nuevos, desde 1930 a la actualidad, y los sembraron en densidades bien distintas, en 10.000 plantas por hectárea, en 30.000 plantas por hectárea y en 80.000 plantas por hectárea. 10.000 plantas por hectárea son los círculos negritos, y cuando uno mira rendimiento en función del año de liberación del mercado, ve muy poca ganancia en rendimiento, casi nula. Cuando uno mira 30.000 plantas por hectárea, los genotipos nuevos rinden más que los viejos, y cuando uno mira 80.000 plantas por hectárea, los genotipos nuevos rinden realmente mucho más que los viejos, ¿sí? A altas densidades, los genotipos nuevos realmente muestran una ganancia genética, una ganancia en rendimiento muy grande. En este caso, los genotipos del año 2000 rinden algo de 10.000, 11.000 kilos, cuando los genotipos viejos, en esa misma densidad, están rindiendo 3.000, 4.000 kilos. Nosotros hicimos un experimento un poco similar en la Facultad de Ciencias Agrarias, hace ya varios años, en el cual sembramos un montón de genotipos precomerciales y comerciales de distintas empresas, y los sembramos a densidades parecidas, por lo menos la baja densidad fue de 10.000 plantas por hectárea, sembramos una densidad comercial de 80.000 plantas por hectárea, y sembramos una densidad muy alta, que era el doble de la densidad comercial. Hicimos 160.000 plantas por hectárea. Y lo hicimos 2 años. Más allá de, bueno, ahí está la lista de genotipos, que hoy son genotipos que ya no están en el mercado, son genotipos viejos, pero el concepto sigue siendo muy útil. Más allá de qué genotipo saca un poquito más de rendimiento o un poquito menos de rendimiento en cada uno de los años, a 10.000 plantas por hectárea, esos genotipos nos estaban rindiendo algo de 3.000 kilos, 3.200, 3.300 kilos. Y lo que me interesa mostrarles a ustedes es la diferencia abajo, esto está en quintales por hectárea, ¿sí? La diferencia entre el genotipo que llamamos más exitoso y menos exitoso, quiere decir la diferencia de rendimiento entre el que más rinde y el que menos rinde. Y el año 1, el que más rinde, el que menos rinde, le sacó 1.000 kilos,
el año 2 le sacó 1000 kilos también, el que más rinde con respecto al que menos rinde, sobre un promedio de 3000 kilos aproximadamente. Cuando vamos a densidades más altas, 80.000, y nos vamos al extremo de 160.000 plantas por hectárea, y lo hicimos como para hacer algo de un experimento, ¿no? No quiero decir que, no quiero llevar el cuento de que nadie tenga que sembrar esta densidad, pero como para comprender cómo responden los distintos genotipos. A 80.000 plantas por hectárea, obviamente es una densidad más acorde al ambiente que tenemos, entre una fecha temprana en una localidad cerca de Rosario, estaba rindiendo 11.000 kilos, 10.000 kilos más o menos, y en ambos años la diferencia entre el genotipo que más rendía y el que menos rendía estaba en algo de un año 3.300 kilos y el otro año 2.600 kilos. O sea, la diferencia entre los genotipos rinden más, pero también la diferencia entre el genotipo que más rinde y el que menos rinde se acrecienta. Cuando vamos a 160.000 plantas por hectárea, o sea, el doble de la densidad comercial menos recomendada para zona núcleo, obviamente es una densidad muy alta, es una densidad que empezamos a perder rendimiento, sobre todo en los ambientes con más estrés, los ambientes más estresantes, si nos pasamos de densidad perdemos mucho rendimiento. Eso pasa en un año en particular, el año 1, realmente el rendimiento cae mucho cuando vamos a esta densidad muy alta, es mucho peor que el año 2. El año 2 también perdemos un poco de rendimiento, pero no tanto. Pero lo que les quiero mostrar, sobre todo, es la diferencia de rendimiento cuando nos pasamos de densidad entre el genotipo que más rinde y el que menos rinde. En el año 1, cuando vamos a 160.000 plantas por hectárea, el promedio de rendimiento es algo de 5.000, 6.000 kilos, y la diferencia entre el que más rinde y el que menos rinde es algo de 5.000 kilos. Sí, el año 2, algo de 10.000 kilos de promedio de rendimiento, y la diferencia entre el que más rinde y el que menos rinde es de 3.600 kilos, con lo cual también se acrecienta la diferencia entre los genotipos comerciales cuando vamos aumentando la densidad. ¿Qué sacamos como conclusión de este experimento? Es que las diferencias en rendimiento entre genotipos se maximizan ante condiciones de estrés. Cuando nos pasamos de densidad, cuando vamos a una situación de muy alta densidad, los genotipos se diferencian más que a bajas densidades. No quiere decir que a bajas densidades no haya diferencias, que si las buscamos son estadísticamente significativas, pero esas diferencias son menores con respecto al comportamiento de los genotipos a muy alta densidad. Este experimento, esta es simplemente la curva, les muestro un poco la curva de respuesta de rendimiento en función de densidad, como para que vean cómo está un año y el otro año, ¿sí? Pero como para que vean que todos los genotipos son muy parecidos a baja densidad, esto es rendimiento en función de densidad, vamos aumentando la densidad, va aumentando el rendimiento, pero los genotipos se van diferenciando. Cuando nos caemos, sobre todo en muy alta densidad, los genotipos son realmente muy distintos. ¿Sí? Hicimos otro experimento, acá le saqué un poco el nombre de los genotipos porque son apenas 4 para no caer en una comparación de este genotipo con el otro, antes había muchos más. Hicimos una situación fecha temprana, control de 80.000 plantas por hectárea, nitrógeno normal, en la zona también cercana a Rosario. Los 4 genotipos rendían algo de 8.000 kilos, ¿sí? La diferencia de rendimiento entre cada uno era de 2.100 kilos, o sea, el que más rendía, el que menos rendía, era algo de 2.100 kilos. Y acá lo que hicimos fue, del control, que es el sistema normal, le agregamos riego, como para que sea un mejor ambiente, o después le pusimos el doble de densidad como antes, o le sacamos el nitrógeno. Son dos ambientes estresantes, por muy alta densidad, o por muy bajo N, o un ambiente muy bueno que es con alto riego. Cuando ponemos alto riego, obviamente el rendimiento aumenta, nos vamos a algo de 11.500, 12.000 kilos. La diferencia entre genotipos disminuye, de 2.100 nos vamos a 1.600 kilos, y a su vez, como porcentaje, la diferencia es menor. Cuando nos vamos a los ambientes más estresantes, de alta densidad o de bajo nitrógeno, el rendimiento disminuye, muy alta, un nitrógeno obviamente limitante, los rendimientos disminuyen, y las diferencias entre el genotipo que más rinde y el que menos rinde aumentan, y obviamente como el rendimiento disminuye y la diferencia aumenta, como porcentaje de diferencia del rendimiento promedio entre un genotipo que le llamamos más exitoso y menos exitoso es cada vez mayor. Nada, esto es un poco para mostrar nuevamente que las diferencias entre los genotipos se maximizan en los peores ambientes, sea por densidad, sea por nitrógeno, por falta de agua. ¿Está bien? En función de eso, hemos generado hace un par de años ya un modelo teórico para entender las diferencias genotípicas
en tolerancia a estrés. No me voy a ahondar en los detalles, pero sí me gustaría mostrarles algunos conceptos medio ecofisiológicos para entender por qué los genotipos responden distinto a situaciones de estrés. En el grafiquito de izquierda arriba tengo rendimiento, y tengo dos ambientes, un ambiente de bajo estrés y un ambiente de alto estrés. Obviamente cuando voy al alto estrés el rendimiento es menor, y a su vez muestro esquemáticamente dos genotipos. Un genotipo que es más tolerante, los dos rinden bastante, o sea, parecido en situaciones de bajo estrés, pero cuando nos vamos a situaciones de más estrés, los genotipos bajan, pero uno baja menos su rendimiento que el otro. Sin entrar en grandes detalles, me gustaría llevarles tres conceptos como para que comprendan por qué un genotipo puede responder distinto que otro, ¿sí? Y en general, las respuestas diferenciales se basan en que, primero, un genotipo puede reducir su crecimiento más que el otro. O sea, cuando vamos a una situación de estrés, hay un genotipo que reduce su crecimiento más que el otro. El que reduce su crecimiento durante eso, sobre todo durante el periodo crítico, más que el otro, lo que le pasa es que reduce el crecimiento total de la planta, reduce el crecimiento de la espiga, y eso hace que tenga menos acumulación de biomasa en espiga y menos granos a cosecha. Otra cosa puede ser que un genotipo tenga una distinta partición, que es la hipótesis 2, que tenga una distinta partición. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos agronomía? Nos decían que el maíz tenía la dominancia apical, que eso le afectaba en situaciones de estrés. Bueno, hoy sabemos que hay genotipos que tienen esa dominancia apical, se da más fuerte que otros, con lo cual cuando vamos a una situación de estrés que la planta reduce su crecimiento, hay genotipos que siguen particionando espiga más que otros. Esos genotipos que siguen particionando espiga más que otros tienen una partición distinta, y eso hace que tengan espigas que crezcan un poco más, y que al final del día, crezcan un poco más alrededor de floración, y al final del día tengan un poco más de granos. Otra hipótesis que es un poquito más difícil de comprender, pero que es de igualmente relevante, es que haya genotipos, y hay genotipos, que tienen distinta variabilidad planta a planta dentro del canopeo. Esto es más difícil de evaluar, más difícil de comprender, pero me gustaría que se lleven el concepto. Hay genotipos que son más variables planta a planta dentro de los canopeos. Esos genotipos que son más variables, en muy buenas condiciones, esa variabilidad no impacta tanto en rendimiento como en una baja situación ambiental o una situación de estrés. Los canopeos más variables tienden a perder más rendimiento que los genotipos o las condiciones de manejo que nos dan canopeos mucho más uniformes. Eso es porque en general canopeos más variables tienen plantas que en general tienden a tener más dominadas y algunas más dominantes, y en general un concepto que se tienen que llevar siempre es que la planta dominada nunca termina de compensar lo que perdemos con la planta dominante, no compensa lo que perdemos con la planta dominada. ¿Sí? Con la que queda chiquita, esa pierde rendimiento, y la que queda más grande, en general tiende a rendir más, pero esa que queda más grande no termina de compensar lo que perdimos de la más chiquita, y de ahí surge el concepto que es muy relevante en maíz tener canopeos uniformes, sea por genética o sea por manejo. A pesar de, a partir de esto, desde KWS, y o sea, con Federico La Rosa específicamente, venimos haciendo algunos experimentos como para un poco comprender el germoplasma de KWS, ¿sí? Y venimos haciendo unos sombreos que no son nuevos. La gente de Balcarce con Cerrudo a la cabeza los viene haciendo desde hace tiempo, que es hacer sombreos alrededor de floración en periodos muy cortos de una semana. Entonces tenemos distintos tratamientos en los cuales tenemos los genotipos comerciales o precomerciales de KWS, y estamos viendo si la metodología nos permite diferenciar adecuadamente qué genotipos son los más susceptibles a estrés o los genotipos menos susceptibles a estrés, como una forma de fenotipear la respuesta de los genotipos de KWS al estrés sin necesidad de hacer un ensayo multiambiental gigante. Una cosa bien manipulativa en un lugar puntual. Este es un ejemplo puntual de un sombreo, del sombreo prefloración. Tenemos distintos sombreos. Obviamente tenemos un tratamiento testigo, y tenemos un sombreo que está
aparte de -7 días prefloración a floración, hay otro que tenemos de floración a 7 días posfloración y otro que de 7 días a 14 días. ¿Sí? Y en general ponemos un montón de genotipos, son parcelas grandes, las cubrimos. Esta es una foto de uno de los ensayos. Esas sombras no pesan nada, con lo cual cuando uno las saca, esa media sombra saca el 80% de la radiación, y cuando uno la saca realmente no ve ningún tipo de planta quebrada, ni volcada, ni ningún daño real en el área foliar. Son tratamientos realmente simples de poner en el campo. Hicimos 2 sets de experimentos de este tipo, un set hace un par de años. Estos son 4 genotipos, H1, H3, H4, y le puse el nombre al 4500 de KWS. Esto es un experimento viejo, y nada, de acá me gustaría llevarnos que este primer set de ensayos que hicimos, vimos que el 4500 caía mucho menos su rendimiento con este tipo de estrés con respecto al testigo. ¿Sí? Ahí van a ver que el H1 dice 76%, que dice que los tratamientos de estrés en promedio rindieron 9.900 kilos o redujeron con respecto al 66%. ¿Sí? El H3 redujo 61%, el H4 63% con respecto al testigo, y el H5 redujo el 85%, y a su vez redujo, y como rendimiento tenía más, o sea, redujo menos con respecto al testigo y como rendimiento tenía más. Nada, esto para mostrarles que diferencias en la respuesta entre los distintos genotipos comerciales de KWS existen, y nos pusimos a ahondar un poco más en estas diferencias. También hay que ver que algunos genotipos responden distinto a un tratamiento específico en el momento específico. Pero bueno, a partir de esto, lo que hicimos con la gente de KWS, con Fede La Rosa en el último año, pusimos 4 genotipos comerciales: el 3601, que fue liberado en el año 2005, el 4500 fue liberado en el 2010, el 3916, que fue liberado en el 2015, y un experimental, KM19316, que entiendo, no sé si va a ser comercial o no, pero bueno, lo pusimos, como para un poco mostrar las diferencias de cómo fue variando la tolerancia a estrés. ¿Sí? Vemos que obviamente el más viejo, el de 2005, tiene menos rendimiento promedio en situación de estrés, y reduce su rendimiento un poquito más que el testigo. El 4500 tiene un rendimiento promedio alto y reduce un poquito menos el rendimiento que obviamente que el más viejo. Cuando vamos al 3916, reduce un poco más el rendimiento que el 4500, pero tiene más rendimiento promedio, con lo cual en general se comporta mejor. Y el precomercial, bueno, ese no sé si va a pasar a ser comercial, pero no responde como uno hubiera esperado de un genotipo innovador. Pero bueno, nada, los testigos desde el 2005, 2010, 2015 fueron aumentando su rendimiento en algo de 100 kilos por hectárea por año, que es lo que uno hubiera esperado, y este es un ejemplo de lo que estamos haciendo para mostrar y para evaluar diferencias en tolerancia a estrés entre los distintos genotipos. Obviamente, estos ensayos vienen acompañados de una disección de los atributos que confieren tolerancia a estrés durante el periodo crítico. Esto es biomasa en función de cuánto crece en biomasa en espiga, en función de cuánto crecen las plantas alrededor de floración, y estamos evaluando diferencias en la biomasa mínima que me da granos, para ver esta cuestión de dominancia apical y cuán fuerte es la dominancia apical, o cuánto se satura el rendimiento frente a mucho crecimiento, o cuánto se satura la biomasa en espiga frente a condiciones de muy buen crecimiento, como para entender la plasticidad del fenotipo Así que bueno, esto es un poco lo que le quería mostrar, lo que estamos haciendo, lo que arrancamos a hacer y lo que estamos haciendo actualmente. Le dejo mi mail, es el correo de la facultad, y le dejo el Twitter mío por cualquier consulta, duda que tengan, me contactan. El de la foto no soy yo, es la base de datos, la foto que puso KWS, pero bueno, si me buscan me va a encontrar alguna foto bien, pero ese quiero aclarar que no soy yo. Así que bueno, seguimos en contacto y bueno, seguimos ahí. Y el maíz en nuestro país ha corrido muchas fronteras, y es ahí donde se enfrenta, Jorgelina, a recursos que no son óptimos, a lotes, a zonas donde realmente los maíces buenos
hacen la diferencia. Y a propósito de todo esto que estamos conociendo, que estuvimos dialogando y nos estuvo enseñando Lucas Borrás, vale destacar un material que nos envía Paulo Blanco desde Chacarero TV, donde tuvo la posibilidad de dialogar con Mauricio Acosta sobre los equipos de híbridos para la cuenca lechera santafesina. Hola, soy Mauricio Acosta, trabajo dentro del área de agroservice y dentro de la misma posicionamiento de productos. Nos encontramos hoy recordando los 15 años desde que se inició nuestro primer programa de mejoramiento aquí en Argentina, en la zona de Chivilcoy, desarrollando y creando productos para satisfacer la demanda de los productores. Las experiencias que hemos tenido en nuestras campañas han sido muy positivas, han sido muy loables. Por suerte, mucho rendimiento, mucha productividad con muy alta calidad. Hoy me toca presentar el equipo de híbridos compuesto por el KM4360 en su versión G y Gel Stack y también por el KM4020 en sus dos versiones, Gel Stack y Viptera 3, que en conjunto se complementan, nos ofrecen una amplitud de ciclo. Nos ofrecen alto volumen de materia seca digestible, que en realidad es el volumen que nosotros vemos a campo de la planta entera, menos el contenido de agua, y que a su vez esa materia seca, aplicándole un porcentaje de digestibilidad, es lo que realmente, ya sea la vaca o el novillo u otra categoría de hacienda, va a transformar esa materia seca digestible, ya sea en leche o en carne. Por supuesto que el avance genético continúa, siempre tratando de obtener productos que satisfagan, que nuestros clientes, que nuestros productores los siembren y así puedan obtener el máximo rédito posible. Y otro punto que no me quisiera olvidar, que es el de ventana de picado. El periodo en el cual la planta se mantiene verde lo máximo posible. Hoy estamos hablando de entre 18 a 20 días. Yo principalmente me desarrollo en la regional litoral, que incluye norte de Santa Fe y Entre Ríos. Estamos avalándolo a través de ensayos que estamos haciendo en lotes de productores, justamente haciendo mediciones correspondientes que no solamente incluyen la parte genética, sino agronomía, y tratando de darle la mejor respuesta o la mejor recomendación posible, mejor dicho, a nuestros clientes productores amigos. En forma personal, trabajar con la compañía KWS tiene un sentido de pertenencia y a su vez es muy satisfactorio desde el punto de vista personal. Continuamos en el bloque de estabilidad, venimos de escuchar con mucha atención a Lucas Borrás sobre tolerancia al estrés y ahora vamos a prestar atención a Gabriel Espósito, doctor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre ambientes variables. La compartimos. Bueno, buen día, muchas gracias Joaquín por la presentación y es para mí un gusto compartir con ustedes todo el trabajo que a lo largo de todos estos años hemos realizado de forma conjunta con la empresa KWS, liderado estos trabajos por un amigo como Federico La Rosa. Queremos mostrarles cuáles han sido los avances en esto que, como muchos ya nos conocen, le hemos dado por llamar interacción nitrógeno por densidad en maíz, ¿no? Cuando empezamos a hacer estos estudios, que son sembrar densidades crecientes con niveles crecientes de nitrógeno aplicado generalmente en el estadio de B6, nos permite ver qué es lo que pasa con la productividad de maíz, y esa productividad generalmente tiene este comportamiento de tipo interactivo, en el cual vemos cómo a medida que aumentamos la densidad, aumenta el rendimiento hasta cierto punto y luego empieza a decaer, y eso va modificándose a medida que vamos agregando nitrógeno al sistema. Y como se pueden ver solo en estas 4 síntesis de algunos ensayos realizados, es que esta interacción siempre es significativa. Y el rendimiento interacciona en forma significativa porque son los componentes directos del rendimiento los que están siendo modificados. A medida que vamos aumentando la densidad y el nitrógeno, vamos aumentando la cantidad de granos que producimos por metro cuadrado, con una fuerte influencia de la densidad sobre este componente. Si bien los dos actúan de manera interactiva, densidad y nitrógeno, la densidad es la que tiene un fuerte impacto sobre el número. Por otro lado, el peso de los granos decae también en forma importante
a medida que aumentamos la cantidad de granos que producimos, y ese decaimiento puede ser sostenido o compensado parcialmente por mejoras en la oferta nitrogenada. Sin duda, el carácter staggering de la mayoría de todos los híbridos que están hoy en día en el mercado tiene fuerte influencia en cuanto a tratar de aumentar un poco el peso de los granos con una mejor nutrición, sobre todo en los estadios finales de crecimiento. En ese caso, podríamos pensar que el peso también tiene una fuerte influencia de la fertilización nitrogenada. Por lo tanto, la combinación de estos dos factores es la que nos explica por qué la interacción N por D es significativa. A veces, la interacción N por D no es significativa. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, cuando tenemos una limitación de la productividad máxima, porque el recurso hídrico es determinado y finito, pero tenemos un ambiente o un suelo que aporta mucho nitrógeno, podemos ver que tenemos una clara respuesta a la densidad y no hay respuesta al N, porque para estos niveles productivos el suelo está ofreciendo una cantidad más que suficiente de nitrógeno. Por otro lado, podemos tener ambientes donde las lluvias son escasas, el rendimiento está muy limitado por la oferta hídrica, eso provoca una reducción del rendimiento conforme aumentamos plantas en el sistema y no vemos respuesta al nitrógeno. O sea que o por exceso hídrico o por de nitrógeno o por deficiencia hídrica, la interacción N por D puede no ser significativa. Ahora bien, ¿cómo empezamos a manejar este efecto de la interacción N por D significativa? A medida que nos enfrentamos a distintos escenarios donde el rendimiento va aumentando porque va mejorando la oferta hídrica, tendríamos que ir colocando densidades óptimas cada vez mayores. Si uno une estos puntos, puede ver que hay una relación lineal entre la densidad óptima de siembra a medida que mejora el ambiente, y eso define una pendiente que es la productividad por planta de densidad óptima. Y esta pendiente es constante, por lo tanto, la productividad por planta de densidad óptima es constante. ¿Qué puede hacer cambiar esta productividad por planta de densidad óptima? La genética. Va a haber híbridos que tengan una menor pendiente o que produzcan menos granos por planta, e híbridos que tengan una mayor pendiente produciendo una mayor cantidad de granos por planta. A modo de sintetizar esto que estamos diciendo, podemos ver una paleta de diferentes híbridos que están en el mercado en Argentina en este momento, y aquí se ven algunos materiales de KWS, tenemos materiales de La Tijereta, materiales de Syngenta, de Pioneer, de Brevant, y vemos cómo hay cada columna, cada dato, cada punto es un ensayo de N por D. O sea, hemos hecho muchos ensayos junto con Cecilia Serliani, que trabaja conmigo, y otros colaboradores, y vemos cómo la productividad media de cada híbrido difiere, es híbrido dependiente y tiene un rango estrecho de variabilidad. Esto es lo que tenemos que conocer de cada híbrido para poder ajustar mejor las densidades de siembra para cada ambiente. Un trabajo que hicimos con un tesista que es Luciano Fernández y que se graduó justamente en forma virtual en este año, es que esta densidad óptima por ambiente, ¿en qué momento hay que discutirla? ¿Cuáles son las condiciones de ambiente que nos van a definir esa densidad? Y Luciano dice que manejando riego en el periodo crítico, observa cómo la densidad cambia drásticamente en función de las condiciones ambientales durante la floración o de la disponibilidad hídrica durante la floración del cultivo. Pero también, a través de ralear las hojas principales del maíz, la hoja de la espiga, las dos superiores e inferiores, o sea, las 5 hojas más importantes de la planta, cortándola con tijera en el estadio de inicio del periodo efectivo de llenado, vimos cómo se desplomó el rendimiento por desplomarse el peso de 1000 gramos. Como Lucas Borrás nos contó a todos ya hace un par de años atrás, el maíz es un cultivo que pasa a ser limitado por fuente cuando las condiciones durante el llenado son muy adversas. ¿Y qué implicancias tiene esto para el manejo? Que cuando tengamos problemas severos durante el llenado de granos, la densidad óptima de siembra no va a cambiar. Se va a caer drásticamente el rinde, pero eso no va a afectar cuál debió haber sido la densidad óptima de siembra.
Y esto nos sirve para definir dos cosas. Primero, que la densidad óptima depende de las condiciones durante la floración y que si no tenemos problemas durante el llenado de grano, y cada agrónomo es capaz de resolver eso a campo, entre otras cosas, midiendo el peso de mis granos o conociendo las condiciones ambientales, el cociente entre el rinde y la densidad usada nos daría la producción por planta y comparando con los valores de tabla nos permitiría ver a cosecha si la densidad que elegimos fue la correcta. Para incorporarle a esto el efecto de la nutrición, hemos trabajado, como muchos ya saben, en determinar cuál es la cantidad de nitrógeno por planta que le ofrecemos al cultivo, considerando lo que aplicamos como fertilizante más lo que tiene el suelo en B6. Porque si cada planta produce lo mismo en diferentes escenarios, la cantidad de agua que va a consumir por planta va a ser la misma y la cantidad de nitrógeno que va a consumir por planta es la misma. Y esto se demuestra en esta gráfica en la cual vemos que el nitrógeno por planta, suelo más fertilizante a densidad óptima, es invariante de la cantidad de nitrógeno que agregamos, pero que tiene una dispersión muy alta. Bien, en los avances que estamos presentando en esta charla, estamos tratando de explicar un poco esta variabilidad. Y lo que vemos es que en general, un mayor rendimiento potencial del cultivo, un escenario de muy alto nivel productivo, va a tender a aumentar la cantidad de nitrógeno que tenemos que ofrecer por planta. Hay explicaciones que pueden estar pasando por pérdida de la eficiencia del cultivo en condiciones de muy alta productividad, o cambios en la estructura de recuperación del nitrógeno, que lo vamos a discutir un poco más adelante, que harían que tengamos que poner una mayor cantidad de nitrógeno. O sea que el nivel de rendimiento pueden estar explicando parcialmente esta variabilidad. Es claro que habría un efecto del híbrido, no todos los híbridos son iguales en este requerimiento de nitrógeno por planta, y aquí tenemos que trabajar mucho todavía. No vemos que haya un efecto significativo de la fecha de siembra. La fecha de siembra temprana o tardía del maíz solo nos va a modificar la productividad por diferente oferta hídrica y lo que el suelo tenga por diferente temperatura, pero no el total de nitrógeno por planta que le tenemos que dar al cultivo. Y sí vemos que hay un importante efecto del antecesor. La rotación de los cultivos, la nutrición del sistema, como se dice muchas veces, el utilizar cultivos de cobertura, con fijadores de nitrógeno como vicia, nos está dando niveles de nitrógeno por planta bastante menores a que si el cultivo antecesor fuese soja, o usar una gramínea de servicio, como puede ser un centeno, una cebada, que finalizamos en forma temprana, a inicios de encañazón, hacen subir un poco el valor de ese nitrógeno en comparación al valor de la soja, sin duda porque hay efectos de inmovilización del nitrógeno que podemos agregar o del nitrógeno del suelo. A terminar ese cultivo de servicio en forma tardía, en espigazón, también hace levantar el valor, hacer trigo o cebada de cosecha, hace que el valor sea cada vez mayor, y hemos encontrado que el monocultivo de maíz es la condición donde prácticamente hay que duplicar, y en algún ensayo, no lo puse aquí, pero casi triplicar la cantidad de nitrógeno que hay que agregar en comparación con soja. Esto nos permite ajustar ambientalmente un lote, definir distintos ambientes productivos, sin duda por distinta oferta hídrica. Eso nos puede llevar a definir diferentes rendimientos objetivos, que a mí me gusta mencionar una palabra que se la he robado a la ecología, que es la capacidad de carga de ese ambiente. En este ambiente que puede alcanzar tanto rendimiento, ¿qué capacidad de carga? Es decir, ¿cuántas plantas puede soportar produciendo cada planta densidad óptima de siembra? Y la densidad óptima de siembra es la característica del híbrido. Entonces es fácil, a partir del rendimiento o de la capacidad de carga de cada ambiente, ajustar cuál debería ser la densidad óptima para un híbrido determinado, y con análisis realizados en B6, nitrógeno de nitratos del perfil 060,
y considerando el antecesor, como mencioné recién, y los niveles potenciales productivos, resolver cuál es la dosis de nitrógeno que tenemos que estar aplicando para cada sistema. Y con esto es el modelo de manejo N/D que hemos generado desde la universidad con todo el grupo y que tenemos la satisfacción de que ya hay mucha gente poniéndolo en práctica. Ahora bien, esta interacción N/D, ¿por qué se da? ¿Por qué ocurre este proceso interactivo? ¿Qué pasa en términos de eficiencia de uso del nitrógeno? ¿La eficiencia nos puede explicar esta interacción? Bueno, para eso vamos a abordar lo que es la eficiencia agronómica del nitrógeno y cómo esta eficiencia se explica a través de la eficiencia de recuperación del N que ponemos y de la eficiencia fisiológica de uso de ese N. Como recordarán, la eficiencia agronómica es el aumento de rinde por cada kilo que usamos. Importante tener franjas testigos sin fertilizar. Acostúmbrense todos a dejar franjas testigos para poder entender un poco estos procesos. La eficiencia de recuperación sería cuánto nitrógeno aumentamos adentro de la planta en relación al testigo por cada nitrógeno que agregué, o cuánto nitrógeno recapturé del que le puse al suelo. Y la eficiencia fisiológica es cuánto aumentó el rendimiento por cada aumento de concentración de nitrógeno en la planta. ¿Qué hemos visto con este trabajo? Bueno, que lo hemos publicado recientemente en el último Congreso de Suelo, que la eficiencia agronómica del nitrógeno se relaciona muy linealmente con la eficiencia de recuperación. Quiere decir que si yo quiero ser muy eficiente con el nitrógeno que aplico, y esto está íntimamente ligado a dos procesos, al retorno económico y al minimizar el impacto ambiental, si yo quiero ser muy eficiente, mucho del nitrógeno que le agrego al sistema no tengo que recuperar en la planta. Y eso es lo que me dice a mí de que la eficiencia agronómica depende mucho más de la eficiencia de recuperación que de la eficiencia fisiológica. La eficiencia fisiológica explica en menos medida, sobre todo en la discusión de estos ensayos de N/D, la eficiencia agronómica. Y esa eficiencia agronómica se maximiza a una densidad óptima de siembra, que es la densidad óptima a la que se maximiza el rendimiento. O sea que el rendimiento máximo también lo alcanzo cuando alcanzo la eficiencia de uso máxima. Y la eficiencia de uso máxima, que está íntimamente relacionada con la eficiencia de recuperación, o sea, la eficiencia de recuperación también se maximiza a la misma densidad óptima. O sea que ajustar, optimizar la cantidad de plantas que yo pongo en el ambiente es lo que me asegura maximizar la recaptura de nitrógeno, maximizar la eficiencia de uso del nitrógeno y con eso maximizar el rinde. Por eso que la interacción N/D es significativa. Ahora la pregunta sería, ¿qué explica que la eficiencia de recuperación se maximice a una densidad óptima? Bien, para eso tenemos que pensar en qué está pasando a nivel de planta. Y para pensar qué pasa a nivel de planta, habíamos visto antes cuál era la oferta de nitrógeno por planta, que tenemos que ir a medir con un barreno en el suelo, o también lo podemos hacer a través de imágenes satelitales. Aquí estamos trabajando con índices de vegetación tomados con satélites y vemos cómo se correlaciona o es muy sensible la variabilidad del verdor visto con un dron, que tiene un gran nivel de detalle, y cómo eso se ajusta a niveles de nitrógeno creciente y niveles de densidad creciente. Por otro lado, también vemos que el índice de vegetación se maximiza a un valor determinado y que es interactiva la densidad y la oferta nitrogenada, y si comparo el valor que me maximiza el índice de vegetación con los valores que me maximizan los rendimientos, hemos visto que el NDVI se va a maximizar siempre a densidades mayores que aquellas para alcanzar el máximo rendimiento, lo cual es muy lógico porque hay efectos de competencia intraespecífica que hacen disminuir el rendimiento en densidades muy altas, pero en densidades muy altas tenemos más vegetación. Pero parecería ser, y estos son los primeros datos que tenemos,
que el índice de vegetación también se maximiza a niveles de nitrógeno parecidos a los cuales se maximiza el rendimiento. Entonces el nitrógeno podríamos inferirlo mirando desde arriba o mirando desde un satélite de un dron, y lo que hemos visto es que tenemos dos experimentos con dos ambientes, o sea, 4 ambientes, en lo cual el índice de vegetación por planta a la densidad óptima, estimado para la densidad óptima, parece ser un indicador bastante constante que podría ayudarnos a hacer el diagnóstico de nitrógeno pensando ya en imágenes satelitales y no teniendo que ir con un barreno a medir el nitrógeno del suelo. Ahora, esta mirada por planta también la podemos ver en términos de lo que le pasa al cultivo en su sistema radical. Fíjense cómo, a un nivel importante de oferta de nitrógeno, tener 3 plantas por metro cuadrado generan estas raíces. Si agrego 3 plantas más, empiezo a reducir la raíz. Esta sería la raíz de cada planta con 9, y esta sería la raíz de cada planta con 12. O sea, todo incremento en la densidad de siembra conlleva a una reducción del tamaño individual de la raíz. Y además también puede implicar otras características de la raíz que voy a ver luego. Fíjense esta comparación cuando yo, además de discutir la densidad, miro acá la cantidad de nitrógeno que le ofrezco al cultivo. Estas serían las plantas de las raíces de 2 plantas, cuando las sembré a 6 plantas por metro cuadrado, pero sin fertilizar, y estas serían las raíces cuando puse las 6 plantas con 10 gramos de nitrógeno. Es decir, a medida que voy agregando nitrógeno, parecería ser que las raíces se achican. Si lo vemos ahora con 9, lo vamos a ver más fuerte. 9 plantas sin poner nitrógeno me da este nivel de enraizamiento. 9 plantas con 20 gramos de nitrógeno por metro cuadrado me da este nivel de enraizamiento. Había una ley que decía que se exacerba o el crecimiento tiende hacia ir en búsqueda de aquellos recursos que son más escasos, y parece ser que se está cumpliendo con lo que estamos viendo, ¿no? O sea, en la medida en que me falta recursos, modifico el crecimiento y modifico el crecimiento de las raíces para ir a buscar esos recursos. Esto tiene un impacto muy grande en un montón de implicancias que todavía no conocemos. ¿Qué pasa con posibles deficiencias hídricas? ¿Qué puede pasar con la recaptura de otros nutrientes más inmóviles del suelo? Hay muchas respuestas que todavía no tenemos para todo esto. Por otro lado, vemos que estas raíces no solo cambian en volumen y en tamaño, sino en el ángulo de inserción. Y para quienes sembramos en ambientes áridos o ambientes subhúmedos, el ángulo de inserción es muy importante porque va íntimamente ligado a la profundidad de enraizamiento. Entonces vemos que el ángulo de las raíces caulinares, de las raíces que están por fuera del suelo y que algunas logran penetrar el suelo, pero son las raíces aéreas, a medida que aumentamos la densidad, se van poniendo cada vez más verticales, más geotrópicas positivas, cada vez más paralelas al eje central de la planta, y el nitrógeno estaría haciendo lo mismo. Mayor oferta nitrogenada hace de que la raíz se ponga cada vez más vertical. En el primer nudo de raíces adventicia, el que está más a nivel de suelo, ocurre lo contrario. Las raíces se ponen más horizontales en este nudo, sobre todo por disminución en la densidad de siembra, y no habría ningún efecto de la fuerte nitrogenada. Pero si me voy al segundo nivel de raíces adventicias, que está más en profundidad, vuelve a pasar lo mismo que pasaba en las raíces caulinares. Se hacen más verticales, con mayor densidad de plantas y con mayor fertilización. Como síntesis estaría pasando esto. A mayor densidad y mayor oferta de nitrógeno, esta sería la estructura de ángulos de las raíces del maíz, y si tengo una menor densidad y menor oferta de nitrógeno, esta es la estructura. Este cambio en la estructura de las raíces puede estar explicando por qué la interacción en Sport es significativa, y sin duda va a explicar muchas características de absorción de los cultivos, de otros nutrientes, de absorción de agua, que nos llevan a plantearnos un montón de preguntas que no tenemos resultados hasta el momento, pero que tenemos que seguir estudiando
estas características. ¿Qué ha pasado en los ensayos que hicimos durante esta campaña, que con Federico nos propuso evaluar la evolución del mejoramiento genético de la compañía KWS en términos de comparar ambientes de alta y baja productividad? Bueno, en un campo que está acá en el sudoeste de la provincia de Córdoba, que tiene un ambiente de paisaje, de relieve pronunciado. Acá estamos viendo cómo dentro del lote cae la cota de altura, definiendo un ambiente de alta productividad en el bajo y de baja productividad en la loma. Esto es típico para el 80% de la superficie del suroeste de la provincia. Propusieron ahí que evaluáramos 5 materiales genéticos distintos, un material como el 3601, que es uno de los primeros materiales de la compañía, el más viejo de los 5 que probamos, el 4200, que es el material genético que ya evolucionó sobre el 3601, el 3916, que es el que continuó en la evolución, y 2 experimentales nuevos. Esto lo hicimos con 40, 70 y 100.000 plantas por hectárea, y en estos 2 ambientes encontramos estos resultados, en los cuales apreciamos que el material más antiguo de la compañía es el más inestable ante cambios en la densidad y con menor rendimiento respecto de los otros, lo cual evidencia la evolución genética que ha logrado la empresa KWS. 4200 es el material que le siguió en aparición en el mercado y realmente fue un híbrido, o es un híbrido de muy buen desempeño, con una muy buena estabilidad productiva, poco cambio en la densidad, muy estable en ambientes de alta y de baja productividad, y muy estable en distintas densidades de siembra. 3916 es el material que evolucionó sobre el 4200 con un híbrido que también es estable y muy bien adaptado para ambientes de alta productividad. Ahí tiene un rendimiento mayor que 4200. Y luego aparecieron estos 2 materiales nuevos, estos 2 materiales experimentales nuevos con 2 características bien contrastantes. El material que todavía tiene el nombre de 19316 es el que se adapta a mayores densidades de siembras con muy buenos rendimientos, sobre todo en ambientes de alta productividad, y también se adapta a altas densidades de siembras en ambientes de baja productividad, y el otro material experimental, el 19121, que a diferencia o contrastante al de recién, tiene un muy buen desempeño en bajas densidades en ambientes de alta o baja productividad. ¿Esto qué está diciendo? Bueno, que hoy en día se pueden contar con híbridos de muy buena estabilidad productiva, de muy buen nivel productivo, que tengan desempeños a alta o a baja productividad. Volvemos a aquella gráfica que mostré yo hoy, donde hay híbridos que se estabilizan o logran densidades óptimas con producción por planta más chica, por eso son los que van a ir hacia alta densidad de siembra, o híbridos que tienen su mejor desempeño con producción por planta más alta y van a ser los híbridos de mayor productividad por planta. Bien, como síntesis, y para no hacer tan larga la exposición, quiero que queden estas ideas fuertemente comprendidas. Cada ambiente o combinación, lugar, sitio por año, va a definir una determinada capacidad productiva. Cada híbrido es capaz de una producción por planta, como acabo de decir, a una densidad óptima de siembra que es constante para diferentes escenarios o para diferentes ambientes productivos. En cada ambiente va a haber entonces una determinada capacidad de carga, este concepto de la ecología, capacidad de carga, cuántos individuos podemos poner o cuántas plantas podemos poner para que produzcan a su producción óptima por planta. Ahí resolvemos la densidad. Para eso necesitamos saber o inferir la productividad de cada lugar. En la evolución genética de este semillero y de los otros semilleros que también hay en la Argentina, cada vez tenemos híbridos más estables y que su adaptabilidad es variable, la de cada híbrido, sea para ambientes de alta densidad o de baja densidad, lo cual nos permite tener muchas opciones para cada ambiente y para cada tipo de productor, porque hay productores que no les gusta sembrar mucha densidad de siembra, entonces es bueno que haya híbridos
que mantengan la productividad en baja densidad, y hay productores que apuestan a una mayor densidad de siembra, y es bueno que tengamos esa oferta genética. El manejo nutricional de maíz va a modificar la capacidad de carga del ambiente hasta el límite donde la oferta hídrica me restrinja el rendimiento. Para eso tengo que saber cuál es la oferta nutricional de ese ambiente y debo tener muy en cuenta el antecesor y el manejo nutricional de todo el sistema. Parece ser que los cambios que provocamos por modificar la densidad y la oferta de nitrógeno en la estructura de las raíces nos hacen cambiar las eficiencias de recuperación del nitrógeno y con eso cambiar la eficiencia de uso. No obstante, por todo lo que dije y por todo lo que vimos en los cambios de las raíces, aún tenemos mucho que comprender. Desde ya, muchas gracias por haberme invitado a disertar y gracias por la atención. Gracias, Gabriel Espósito. Joaquín, me quedo con eso, ¿no? De la mayor densidad, mayor número de granos y más nitrógeno, más peso en el grano. Y fundamentalmente esto que nos mencionaba Espósito en torno a conocer más el híbrido, lo que nos va a permitir manejar la densidad. Son conceptos claves que nos brinda acá el experto. Y nos vamos a Córdoba, Jorgelina, de la mano de dos amigos, de Felipe Agusti, por supuesto, Sí. y de Leandro Rulo García, que maneja el equipo de híbridos para el sur de Córdoba, zonas maiceras, si las hay, ya a nivel mundial. Lo vemos. Leandro, ¿cómo estás? Bienvenido al Campo Hoy por Cadena 3 Argentina. Hola Felipe, un placer estar dialogando con ustedes. Acá estamos contentos festejando los 15 años de Celery Breeding, de mejoramiento genético de KWS en Argentina. Así bueno, un placer de estar dialogando con ustedes. Leandro, trabajás en el posicionamiento del producto de la Regional Oeste. ¿Cuál es principalmente la zona que abarca la Regional Oeste? La Regional Oeste, nosotros a las zonas las tenemos diferenciadas por diferentes drivers o características particulares que la hacen únicas. En el caso de la Regional Oeste, abarca lo que es sur de Córdoba, norte de La Pampa y San Luis. Las características fundamentales que tiene esta regional, que la hace única, prácticamente a diferencia de las otras regionales, es que es una zona que tiene ambientes de potencial, más hacia el este, tienen ambientes donde por ahí se busca más estabilidad. Tiene una particularidad, una enfermedad única que se presenta endémica de esta zona, que es el mal de Río Cuarto, y principalmente eso la hacen un poco única en características a esta regional oeste. Y estamos justamente trabajando en el mejoramiento, tanto a nivel de breeding como de posicionamiento, un poco más el área donde más focalizado estamos nosotros con el equipo. Estamos haciendo mejoramiento y trabajando en estas zonas principalmente para estar a la altura de estos parámetros con nuestros híbridos. ¿Y qué producto desarrolló KWS puntualmente para esta zona? Para esta zona estamos recomendando un equipo híbrido, nosotros le decimos el equipo híbrido de estabilidad, que lo compone KM3916. Este año lo tenemos con tecnología Victor 3, un nuevo lanzamiento que estamos haciendo de KWS, y haciendo equipo con KM4200, que es un híbrido un poco más adaptado para los ambientes de media y baja productividad. Este equipo tiene la particularidad que te da principalmente estabilidad en el sistema productivo. Son dos híbridos muy bien adaptados, ya se vienen trabajando ya hace un año en la regional, con muy buenos resultados. 3916 más posicionado para los ambientes de media y alta productividad, como para buscar un poco más de potencial. Y 4200 más para los ambientes de media y baja productividad, por ahí buscando un poco de disminuir esa variabilidad ambiental que tenemos dentro de los lotes, principalmente para levantar piso de rendimiento y lograr una estabilidad muy buena en el sistema productivo de cada agricultor. Esperamos durante mucho tiempo la llegada de las lluvias. Bueno, finalmente llegaron a la región núcleo, la región productiva. ¿Cómo ha repercutido esto en el ánimo de los productores y, por supuesto, en el ánimo de ustedes? Gracias a Dios llegaron las precipitaciones. En la regional, particularmente, esperábamos un poquito más, pero bueno, siempre que ve la parte positiva, fueron entre 10, 15 milímetros el promedio, si querés, de la regional. En algunas zonas llovió por ahí un poquito más. La verdad que la veníamos esperando desde septiembre, que por ahí unos pronósticos que había anunciado agua sobre esta regional, no tuvimos la suerte de acumular precipitación. Así que bueno,
llega en un momento tarde, si querés, para lo que es la siembra del maíz temprano, pero bueno, por lo menos algunos se van a animar a sembrar algo de lo que tenían planificado de maíz temprano, y ya muchos de los productores ya están con la cabeza en otro cultivo, en el caso soja, y algunos productores ya van a tener directamente las condiciones de humedad, por lo menos para hacer los barbechos y ir comenzando ya a trabajar con el control de malezas, ya pensando en los próximos cultivos, sea soja o ya un maíz directamente de siembra de diciembre. ¿Y es de KWS que están planificando para la próxima campaña? Para la próxima campaña estamos planificando ensayos en diferentes equipos. Tenemos el equipo de breeding que está trabajando en 2 o 3 sitios particulares de la regional. En el caso nuestro del equipo de posicionamiento, estamos planificando y estamos ya sembrando algunos sitios dentro de la regional, ensayos comparativos de rendimiento principalmente, donde evaluamos la genética KWS, la genética comercial, precomercial y experimental. Y estamos focalizados principalmente en lo que es la agronomía. Nosotros cuando hablamos de la agronomía, hacemos hincapié principalmente a todo lo que es el manejo de cada uno de nuestros híbridos dentro de la regional, como para brindarle la mejor recomendación a los productores y al equipo comercial de KWS, y que estén muy capacitados para recomendar y posicionar adecuadamente cada uno de los híbridos en los diferentes ambientes. Es un poco lo que nos identifica a nosotros como equipo de posicionamiento, donde buscamos ajustar a la pieza para que cada uno de los productos pueda expresar su máximo rendimiento. Leandro, felices 15 años. Muchísimas gracias, Felipe. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por la gran cantidad de preguntas que nos han hecho. Pudimos elegir solo algunas de ellas, el resto por supuesto que las vamos a responder también. Así es, y en el caso de Lucas Borrás, empezamos por la primera. Pregunta de la gente. A campo, ¿cómo reconozco que un híbrido tiene homogeneidad de tasa de crecimiento por planta? Bueno, a campo, ¿cómo reconozco que un genotipo no tiene homogeneidad en tasa de crecimiento por planta alrededor de floración? Lo puedo ver primero por una homogeneidad en la altura de la espiga, segundo por una homogeneidad en la altura de las plantas, tercero por una homogeneidad en el tamaño de los tallos, y más relevante aún y de más importancia es una homogeneidad en el tamaño de las espigas, mirando que todas las plantas tienen una espiga muy parecida. Muchas gracias, Lucas. Bueno, vamos con la próxima pregunta, que es para Gabriel. ¿Cómo se puede usar el concepto de gramos por planta para ajustar la densidad antes de la siembra? Para definir la densidad óptima en el cultivo de maíz, lo primero que tenemos que hacer es estimar con la mejor precisión agronómica posible el rendimiento que podemos alcanzar. Cada ambiente nos va a definir un potencial productivo alcanzable máximo. Una vez que logramos definir cuál es esa producción potencial alcanzable, cada híbrido tenemos que tener presente de que a densidad óptima tiene una producción constante, que es esta producción en gramos por planta. Entonces, simplemente con el cociente entre el rendimiento y la productividad potencial a densidad óptima de cada híbrido, obtenemos la densidad que deberíamos sembrar para que en ese ambiente nos encontremos dentro de lo que llamamos la densidad óptima. La producción por planta es híbrido dependiente, en función de la capacidad productiva que tenga cada material genético. Muchas gracias, Lucas y Gabriel. Ya venimos con Roberto de Rossi y todo lo que tiene que ver con los grandes progresos en sanidad de cultivos.
Buenos días. Estamos orgullosos de celebrar 15 años de mejoramiento genético en Argentina. Cada vez somos todos. ¡Feliz celebrating! Lo que desencadenó el segundo programa de mejoramiento de maíz fue la visión de la empresa de atender la necesidad de productores del norte del país que hacían principalmente siembra tardía. Es por esto que hace aproximadamente 4 años me propusieron liderar este programa de mejoramiento. El inicio del programa de mejoramiento genético del norte fue en conjunto con Julio. Comencé viajando hacia Córdoba principalmente, donde nosotros desde Chivilcoy sembrábamos los ensayos de rendimiento de híbridos y los viveros de líneas para observación y selección. Poco a poco el volumen de trabajo fue creciendo y se vio la necesidad de establecerse en esas localidades. Entonces decidí mudarme para esa zona y comenzar la formación de un equipo de personas para atender todas las necesidades del programa. Somos KWS y tenemos una clara visión: ser a través de nuestras semillas de calidad y conocimiento en agricultura, la empresa confiable para los productores a lo largo de las generaciones. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Desde KWS queremos formar el equipo con vos. ¿Buscás sanidad y protección contra insectos? Te recomendamos KM3916 y KM4580 por sus altos rendimientos, por su sanidad de hoja y tallo y eventos triples de control de insectos. KWS, la elección de tu lado. Los eventos biotecnológicos actúan como protectores del rendimiento obtenido por mejoramiento genético. El productor argentino es un productor tecnificado relacionado a las últimas tecnologías de protección de cultivos. Además, la biotecnología promueve una agricultura sustentable, disminuyendo el uso de insecticidas en los campos y facilitando la adaptación de los cultivos a diferentes ambientes, así como a diferentes situaciones como por ejemplo el cambio climático. Every day, they make decisions that have a significant impact on the nutrition of millions of people around the world, because that is their passion, their task, and their responsibility. When others sleep, it is in their hands to provide us with food day after day. Staying open to innovation and progress is part of this responsibility. Their work requires knowledge and attitude to be both productive and sustainable from one generation to the next. Because only if agriculture is being practiced consciously, they will be able to produce high-quality food in the future. They are the globally active farmers who give everything from morning till evening to live up to this task. 365 days a year. Soy Odd, estoy en Alemania y trabajo en KWS en Breeding Maíz. Felicitaciones en su 15º aniversario de mejoramiento en Argentina. We are breeding.
Hola, desde Eventum queremos hacerte algunas recomendaciones para mejorar tu experiencia durante Celebreading. Para comenzar a ver el evento, hace clic en el símbolo de play. Nuestra transmisión se realiza en calidad de imagen HD. Si ves la imagen borrosa, podés hacer clic en HD en el margen inferior derecho del video para adecuar la calidad manualmente. Desde el margen inferior izquierdo del video, podés modificar el volumen del evento. Si en algún momento se te congela la imagen, refresca el navegador desde la parte superior del mismo o bien presionando F5. Y si necesitas asistencia, podés ir al botón del sobre en la parte inferior derecha y un miembro de nuestro equipo te ayudará. Gracias y bienvenido a Celebreading.